especialidad, pero sí les voy a dar un pequeño enfoque para que tengan una información y quizá algunos de ustedes más adelante van a ser colegas, especialistas en odontopediatría, ¿no? Uno nace con esa, es decir, ese cariño, ese carisma, porque para poder hacer atención a los niños hay que tener mucho tino, mucho cuidado, ser muy cuidadosos en todo lo que realicemos en los niños. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos el trato adecuado a nuestros pacientes pequeños, ese niño va a crecer con mucho temor, con mucha ansiedad, y eso a veces queda hasta en la edad adulta. Entonces hay que evitar esta situación. ¿Por qué? Porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Y como está en crecimiento y desarrollo hasta los 18, 20 años de edad, entonces nosotros tenemos que tener un manejo adecuado según la edad de nuestro paciente, ¿verdad? Como les he indicado, nuestro campo de odontopediatría es desde el nacimiento. En realidad, desde la gestación, desde el momento que la madre está concibiendo un niño, esa madre durante el embarazo tiene que estar tranquila, tiene que recibir una alimentación saludable. ¿Para qué? Para que los elementos que se están formando en la barriguita de la mamá se formen sanos y el niño nazca saludable. Entonces, el manejo para ustedes va a ser desde los 5 años de edad. Y acá va en esta diapositiva, está niños, niñas, niños tímidos, alegres, felices, temerosos. Por ejemplo, este niño está queriendo escalar con cierto temor, agarrándose. La niña vemos que está muy sentadita, tranquila, está observando. Los niños son muy observadores. Miren cómo están los ojitos abiertos. Entonces, todas las maniobras que nosotros realizamos, ellos están observándonos. Acá tenemos un niño muy feliz, está queriendo ya rodar, bajar de este juego, y tenemos acá a la niña igual feliz porque ya bajó. Entonces es importante ver la expresión de nuestros pacientes según la edad para poder ayudarlos. No generar miedo, no generar temor, no aumentar la ansiedad. Es decir, la ansiedad, uno nace con la ansiedad, les diré, y eso va disminuyendo a medida que va creciendo la persona y después eso se revierte. Pero si esa persona, ese niño nace con esa ansiedad, continúa hasta en la edad adulta, sigue con ese temor, esa ansiedad. Y a veces cuesta revertir esa situación. Es lo que nosotros tenemos que evitar, que ese niño tenga esos problemas. Entonces, para tener un manejo adecuado según la edad de nuestro paciente, sabemos que el niño es un ser humano, ¿verdad? Inmaduro. ¿Por qué es inmaduro? Porque está en crecimiento y desarrollo. El niño depende del papá, depende de la mamá, del entorno familiar. Papá y mamá tienen que ser ejemplo para que ese niño nazca saludable, nazca positivamente fuerte. Entonces, debe estar este niño en pleno desarrollo emocional. Cuando tiene un susto, un miedo, reacciona, ¿verdad? Puede ser una reacción negativa o puede ser una reacción positiva. Por ejemplo, negativa en generar más temor. Positivamente, el niño puede estar feliz, sonriendo. Si tiene alguna emoción fuerte, el niño, para él puede ser un juego, ríe, se olvidó. Pero si tuvo una emoción muy triste, el niño queda tímido, sumiso y empieza a decir, me caí, empieza a sacar las lágrimas, ¿no? Se vuelve sensible. Entonces, todo depende que los papás nos ayuden para que ese niño tenga un buen comportamiento. Y por tanto, el manejo adecuado del profesional debe ser de acuerdo a su edad del paciente, porque el niño está en crecimiento y desarrollo. Y por tanto, hay cambio de conducta. Tratar a un niño de 3 años, explicándole, porque el niño de 3 años no nos va a entender mucho, por ejemplo, si vamos a la parte de prevención del cepillado dental.
El niño de 3 años va a empezar a manejar, a tener cierta movilidad de la manito, ¿no? Estamos generando destrezas. Pero a los 3 años, sí, la mamá tiene que cepillarle porque ya tiene ya mayor destreza. Es la responsabilidad de los padres para que ese niño tenga una boca saludable. Y así ese niño tiene 6 años y él ya puede cepillar, porque ese niño de 6 años ya puede hablar muchas palabras, nos entiende, comprende cómo debe hacerse un correcto cepillado, ¿verdad? Y si es un adolescente, mucho más, a pesar que el adolescente a veces, por los cambios hormonales o por la apariencia física que quiere aparentar, ¿no? A los 12 años los adolescentes están muy coquetos, las adolescentes lo propio, lo que ven es su imagen personal exterior, que estén bien vestidos, que tengan un buen peinado y descuidan el cepillado de las piezas dentarias. Entonces hay un cambio de conducta. Y si ese adolescente ha sido constantemente, entonces por más que haya un cambio en su crecimiento y desarrollo, ese niño va a cepillarse los dientes, ese adolescente se va a ver su apariencia física, que esté bien, que esté impecable, que la camisa esté ok, la polera ok. Entonces, es la edad, yo llamo la edad del coqueterío, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver cambios muy marcados a esa edad. ¿Por qué? Porque ese niño ya recibió la educación para la salud, ya recibió la información, visitó la consulta odontológica en el que recibió toda esa información y no puede olvidarse. Si nosotros creamos esa conducta hasta los 15, 18 años, y cuando sea más mayor, igual el niño es como un robot, ¿no? Que, por ejemplo, el robot, ¿qué hace? Lo programa y el robot en la mañana va a cepillar, o sea, al mediodía y en la noche. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, crear la conducta de tener un buen cepillado por medio de un correcto cepillado. Y en el adolescente la ansiedad va disminuyendo más y el paciente cuando es adulto ya no tiene ansiedad. Pero si ese adolescente continúa con su temor, con su miedo, llega a ser a edad de los 20, 20, sigue con ese temor, ansiedad, es que no ha llegado a recibir un adecuado manejo de conducta del niño adolescente y en la adultez continúa con ese temor y que no ha llegado a sobrellevar esa situación ni con el apoyo profesional. ¿Por qué? Solo la persona sabe, ¿verdad? Porque es muy temeroso, porque no ha recibido el apoyo oportuno y todo eso. Entonces, todo es una cadena. Si nosotros vamos a cuidar adecuadamente, enseñar a nuestros pacientes, les aseguro que ese paciente va a ser un paciente positivo para la atención odontológica. Y evitar los traumas, ¿no? Es importante. Como les indicaba, la atención odontológica debe ser según la edad de nuestro paciente, para poder conversar con la mamá, para poder conversar con el niño, que ya tiene 9 años, que a veces los niños de 9 ingresan solos y dicen, mamá, por favor, quiero que te salgas, yo voy a estar con la doctora. Ok, y hay veces mamás desconfiadas dicen, no, hijito, quiero verte, ¿cómo te va a curar? Cuando el niño dice, mamá, por favor, sal, debemos ser obedientes. Y la mamá debe de salir, ¿no? Entonces, esa es la personalidad que se está formando en ese niño. Entonces, para hacer la atención odontológica tenemos que ver entonces la edad de nuestro paciente. ¿Por qué es importante la edad? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si mi paciente tiene 6 años de edad, ¿qué debo hacer? Tener en la mente, en la cabecita, decir, bueno, este niño ya está con inicio de recambio dentario. El niño ya tiene 24 dientes, tengo que pensar, ¿verdad? ¿Por qué 24? Porque tiene los 20 dientes de leche y más los 4 molares que están en proceso de erupción o van a erupcionar. Si el niño tiene 9 años, igual ese niño de 9 años ya tiene los 24 dientes. Lo que está sucediendo está cambiando los incisivos temporarios por los incisivos permanentes.
el número sigue lo mismo. Si ustedes se están dando cuenta, tiene 24 a los 6 años y a los 9 años. Y si el niño tuviera 12 años, ese niño ya está con 28 dientes. ¿Por qué? Dice la doctora 28 dientes. Porque a los 12 años ya erupcionan los segundos molares permanentes. Y por tanto, 12, 13 años, yo tengo que tener en la cabecita que ya ese mi paciente debe tener 28 dientes. Es decir, ya están erupcionando los segundos molares permanentes. Por eso han aumentado el número de dientes. Eso vamos a ir jugando en la parte del preclínico, ¿ok? Entonces es importante la edad para poder ver con cuántas piezas dentarias está, cómo es, qué conducta yo debo tomar para poder manejar adecuadamente este niño de 12 años o este niño de 9 años, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que yo haga un tratamiento integral. ¿A qué me refiero como tratamiento integral? Empezar de un tratamiento preventivo a un tratamiento de rehabilitación. El tratamiento integral iniciamos por menos traumático para posteriormente hacer, por ejemplo, las terapias bucales. Importante empezar con una higiene bucal adecuada, se hace el control de la placa bacteriana para poder ver cómo está su cepillado, ¿verdad? Pues yo me cepillo 5 veces al día, doctora. Llegado el momento está lleno de placa bacteriana. ¿Cómo se cepilla? No lo sé, me lo indicará el niño. Yo agarro aquí el cepillo, pasa por aquí, y no, eso está mal. Por eso que están todos los dientes pintados. Para eso se les ha pedido la pastilla reveladora. ¿Cuál es la finalidad de este elemento? Es para poder motivar que el niño no se cepilla correctamente, que el niño está cepillándose mal. Entonces nosotros tenemos que educarle, mejorar con su cepillado. Entonces para eso se les ha pedido el instrumental, el material, para poder poner en práctica y preconizar la higiene, porque el éxito de nuestro tratamiento depende de que el paciente nos colabore con un buen cepillado, les diré. Y ese paciente va a tener los dientes saludables. Porque si nosotros vamos a hacer maravillas y el paciente no nos colabora en su buen cepillado, no nos colabora en su alimentación, en la dieta, entonces, ¿qué va a hacer? Va a fracasar el tratamiento que vamos a realizar a corto tiempo, ¿verdad? Entonces, todo va de la mano uno al otro. Ahí está, les muestro esta figura, el manejo adecuado que debemos ya de enseñar a nuestros infantes desde el momento que ya inicia con su destreza, 6 meses, 8 meses, generalmente es su año. El niño quiere manejar el cepillo, hay que darlo. A esta edad, el niño mínimo debe tener entre 2, 3 cepillos. ¿Por qué? A algunos niños les gusta morder al año, generalmente les escuece las encillitas y empiezan a morder con el reborde, ¿no? Y el cepillo no dura, si no es de marca, ni una semana. Entonces, hay que dar ya para que tenga cierta destreza. Pero a esta edad ustedes no lo van a manejar, ¿no? Pero es importante, les estoy mostrando la importancia de que el niño ya, desde el momento que ya tiene los dientecitos, ya puede usar el cepillo dental. Generalmente, nosotros como odontopediatras a las madres gestantes recomendamos, una vez que nazca el bebé, después de cada amamantamiento deben hacer un masaje con una gasita limpiando a nivel retromolar lo que queda en los restos de la leche, ¿verdad? Generalmente en la parte posterior queda, y en algunos niños muy sensibles empiezan a formarse honguitos. Entonces hay que evitar esa situación, enjuagarles con agüita, limpiarles con una gasita. Es una forma de estimular al paciente. Aquí tenemos otra forma de que el niño está empezando a tener la visión, ¿ven? La vista es lo más importante en esta edad, ellos van viendo, les encantan los colores fuertes, les llama, van jugando con un vaso, por ejemplo, se les da este vaso desechable porque no tiene peso, no tiene fuercita, el niño está tratando de jugar, de tener esa destreza, entonces a partir de aquí estamos iniciando con el manejo adecuado para que tenga un buen comportamiento el paciente.
Y por tanto tenemos que saber aplicar estrategias adecuadas para el manejo del comportamiento del paciente y disminuir su ansiedad a medida que va creciendo. Aquí vemos dos niñas de diferente edad, una niña de preescolar y una niña en edad escolar. Esa niña tiene aproximadamente 3 años de edad y la otra niña 6 años. Si ustedes ven, yo generalmente les doy un cepillo para que vayan cepillando los dientes, ¿no? Con la pastilla reveladora. Aquí se está empleando la técnica de mostrar, decir y hacer. Los niños cuando por primera vez ven un producto, les llama la atención los colores. Y a la niña pequeña ve la pasta dental. No le interesa el cepillo, si ustedes pueden apreciar en esta figura. Lo que le llama la atención son sus colores, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo la asistente dental? Les está explicando con qué se debe cepillar los dientes para que estén los dientes saludables, ¿no? Lo suficiente y lo necesario. Una pasta dental y el cepillo, ¿ok? Esta es una forma de motivar, emplear la técnica no farmacológica, como les dije, decir, mostrar y hacer. Y a partir de esta edad, ellos ya está la niña, la escolar, ya está entendiendo. La otra niña, la preescolar, está viendo los colores y está escuchando algo. Y para poder realizar estas técnicas no farmacológicas, tenemos que tener los elementos básicos y necesarios, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que han llevado ya en prevención, en OSI, no sé, en otra materia más, en periodoncia, la importancia de conocer los elementos básicos para la higiene bucal. Tenemos en el mercado muchas formas, tamaños de cepillos dentales. Entonces, recomendar siempre un cepillo suave. ¿Por qué? Porque son dientes naturales, permanentes. Cuando el paciente es adulto, tiene una prótesis y un cepillo más duro. Yo recomiendo generalmente el cepillo debe ser con cerdas suaves. Y si el niño está empezando con el inicio de ser extra suave, tienen que ser las cerdas suavitas, no tienen que ser duras. La cabeza del cepillo, igual, según la edad, cabecita pequeña, un preescolar, ahí tenemos cabecitas pequeñas la mayoría, ¿verdad? Ya cuando el niño es escolar, podemos cambiar de un cepillo normal y así sucesivamente. Tener la información no es solo, a un principio podemos cepillar agua y cepillo cuando tienen los 4 conejitos, pero ya cuando tienen más de 6, usar la pasta dental. Y si vemos que ese esmalte está muy frágil, hipomaduro, hipoplástico, ya desde el momento que ha erupcionado vemos que está con esas características, ya tiene que usar una pasta dental, de preferencia pediátrica, y después cambiamos a otra pasta, la normal que usamos. Cada una tiene la misma composición. La diferencia es en su concentración del fluoruro de sodio. Por ejemplo, la pasta pediátrica tiene fluoruro de sodio de 500 a 600 partes por millón. En cambio, para el escolar y adolescente pueden usar de 1100 a 1400 partes por millón. Entonces es importante ya usar este tipo de elementos para poder motivar y que el niño pueda cepillarse correctamente, ¿no? Tenemos ahí el elemento suplementario que es el hilo dental, los enjuagues bucales, que eso es más recomendado para el adolescente. El hilo dental actualmente ya puede usar un escolar a partir de los 4 o 5 años, cuando ya tiene la dentición temporaria completa. Y aparte que los dientes temporarios tienen bastante diastema, generalmente lo usamos a nivel posterior, a nivel de los molares, ¿no? Entonces esos son los elementos importantes que no tienen que olvidar y siempre deben llevar a la consulta, es decir, a la clínica, para poder enseñar de un buen cepillado. El cepillado es todas las veces que el niño ingresa a la clínica, ¿no? Ingresa, se hace el control de placa bacteriana y tiene que cepillarse para que trabajemos en una boca limpia. Como les indiqué, desde el momento que erupcionan los dientecitos ya podemos usar el cepillo dental. La importancia de tener un modelo, por eso se les ha pedido un taipodón,
O ustedes pueden vaciar, articular. ¿Para qué? Para que ustedes puedan enseñar un correcto cepillado. Ese modelo tiene que estar en su mesa operatoria, por favor. Cuando el paciente es escolar o adolescente, podemos emplear la técnica de la triple E, ¿no? Explicándole. Aquí continuamos con la motivación. Y para poder tener prevención en la cavidad bucal de nuestros pacientes pediátricos, es importante la prevención. Con la prevención, ¿qué vamos a lograr? Es decir, con la pasta dental y el cepillo dental vamos a eliminar las bacterias, ¿verdad? Se elimina mecánicamente, manualmente, como ustedes se llaman. Al hacer el cepillado del diente, vamos a aumentar su resistencia. ¿Por qué aumentamos resistencia? Porque estamos usando una pasta dental que tiene fluoruro de sodio en una concentración de 1100 partes por millón. Si esa pieza tiene una mancha blanca, entonces va a generar una remineralización de esa estructura del esmalte, ¿verdad? Porque sabemos en la pasta dental existe flúor, entonces eso va a ayudarnos si está iniciando la mancha blanca. Entonces, por eso que conocer los elementos que estamos aplicando. Al hacer prevención, vamos a disminuir la cantidad de bacterias que se encuentran en la superficie del diente, ¿verdad? Vamos a eliminar con ese cepillo el biofilm. Si existe placa bacteriana, igual eliminamos. Importante también para estos pacientes mejorar, es un niño que está empezando a iniciar con su alimentación, por ejemplo, en el preescolar, el niño a los 9 meses empieza con las papillas, después empieza al año y medio ya con las sopitas, año y medio ya tiene el primer molar temporario, ya tiene los molares a los 2 años, entonces el niño ya empieza a comer alimentos fibrosos, como ser la manzana, la zanahoria, y eso le sirve de su alimentación, y también la manzana, la zanahoria le sirve como una autolimpieza. Los lugares donde se quedó el biofilm, estos elementos pueden eliminar para que no se adhieran y no desmineralicen la superficie del esmalte, ¿verdad? De esa forma protegemos las piezas dentales, pero si esa pieza en el sector posterior requiere un material preventivo, como se le aplica sellante, se lo aplica a los 3 años, ya podemos 2 años y medio, 3, aplicar el sellante en esas piezas y de esa manera prevenimos las caries, ¿no? Si vemos que es un esmalte tipo maduro, pues tenemos que aplicar el flúor en barniz y así sucesivamente. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico. Para tener éxito en un programa de atención en salud bucal, es importante que la educación del paciente depende de la comunicación efectiva entre el profesional y el paciente. Es decir, tenemos que hablar un lenguaje claro, sencillo, que nos entienda el papá o nos entiende el niño para que haya comunicación. Sin comunicación no hay aprendizaje, jóvenes. Cuando nos comunicamos, por ejemplo, los sordomudos, ¿qué hacen? Hacen sus señas, ¿verdad? Con las señas se comunican. En cambio, nosotros hablamos, hace esto, cepillate para que estén los dientes saludables, ¿ok? Nos va a entender. Tenemos que hablar un lenguaje sencillo y claro. Y así podrá aprender nuestro paciente y mejorar su cepillado, ¿verdad? Entonces, para tener un éxito en el programa de educación para la salud, es importante la transmisión simple y sencilla. Aquí vemos una persona profesional le está explicando a una madre gestante, ¿verdad? La madre puede que nunca haya recibido esa instrucción de hacer un correcto cepillado. Entonces, ¿qué está pasando? Está aprendiendo a esa edad. Si la señora escuchaba cuando era pequeña, quizá podía decir, sí, yo sé cepillarme de esta forma. Y cuando nos dice el niño, no, a mí me han enseñado en la escuela a cepillarme, ¿ok? A ver, ¿cómo te cepillas? Aquí, por favor, indícame. Hay que estar atentos. Muy bien, perfecto. Si está tal cual, sí. Y si no, no, eso está mal, vamos a corregir. Así tienes que cepillarte, tienes que hacer movimientos circulares, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo les doy una técnica muy sencilla a los niños indicando
que hay que hacer círculos en el sector posterior 10 veces. Lo propio en la parte de donde se mastica, adelante, atrás, contando 10 veces. Y así sucesivamente el niño va tomando esa técnica y se va adecuando y acostumbrándose. Y queda eso, que eso lo vamos a practicar en la clínica. Entonces, para tener éxito en nuestros pacientes pediátricos, es importante el calor familiar. Papá, mamá son responsables de este nuevo ser que nació. Este nuevo ser recibe ese calor, apoyo emocional de los padres. Y por tanto, los progenitores, cuando tienen hijos primogénitos, cambian su actitud, ¿verdad? Porque ese niño, esa niña que vino a este mundo, recibe ese calor familiar. Y por tanto, cada uno de ellos, por formar una familia, asumen la responsabilidad para que ese niño nazca saludable, crezca saludable, con los cuidados necesarios y adecuados. Por tanto, la madre gestante, como les dije al inicio, tiene que tener un embarazo tranquilo, porque todas las emociones negativas pueden pasar, todos los aspectos psicológicos pueden tener repercusión en ese nuevo ser. Entonces, la actitud psíquica del niño se inicia en el vientre materno y es de gran contenido psicológico. Que durante el embarazo, la mamá tiene que tener un embarazo tranquilo, adecuado, para tener, una vida saludable, ¿verdad? Todo embarazo a veces es un riesgo, pero hay que saberlo sobrellevar. Y por tanto, el manejo adecuado del niño depende de la familia, depende del profesional, para que el niño nazca saludable, crezca con esa felicidad. Si ustedes ven, ahí está el bebé con una sonrisa tierna, una mirada firme. A esta edad, lo que el niño hace es la mirada, va reconociendo al entorno familiar. Cuando una persona extraña se le acerca, empieza a llorar, empieza a tener temor, pero la mamá tiene la responsabilidad de hablar, conversar, y el niño escucha y va de poco asimilando. Entonces, la primera infancia es de 0 a 3 años de edad y es que se considera la etapa oral. Es decir, en los primeros años el niño nace, se alimenta, solo depende del pecho materno, ¿verdad? Llora cuando tiene hambre, le da la leche y se duerme. Generalmente los niños hasta los 6 meses deben seguir en la cunita, durmiendo, no agarrar en el bracito, porque después se acostumbra en el brazo y nos cuesta después todo el tiempo. Cuando tenga año y medio va a querer manito. Entonces no es bueno acostumbrar en el regazo de la madre. Para eso es la cuna, la cama que el niño debe estar. Se alimenta y duerme. El niño día y noche duerme. ¿Por qué? Porque esa es la función y esa es la actividad que el niño hace. No solo quiere alimentarse y descansar, dormir y dormir. Y el niño también está creciendo. Entonces, esta primera parte de la primera infancia es bastante amplio. Les diré, yo les estoy dando las pautas más importantes que tienen que considerar y esto voy a pasar un poco rápido por el tiempo. Entonces, la primera infancia es la etapa oral, es el centro activo de la sensibilidad. El niño, como les dije, satisface por la boca sus necesidades de alimentación y afecto. Se alimenta, duerme. Despierta, lo primero es observa si es la mamá o es el papá, ok, te da la sonrisa, ¿verdad? Entonces al niño en la primera infancia el mundo le entra a través por los ojos, va reconociendo al entorno familiar, qué persona le da el alimento, o la nana, si tú estás con una nana, a la nana a veces le conoce más que al papá o a la mamá porque el papá está en el trabajo, ¿verdad? Entonces el niño ya va conociendo al entorno familiar y está feliz. Cuando el niño está aburrido, ¿qué pasa? Llora y llora o tiene algún problema estomacal, empieza a llorar. Entonces vamos conociendo también el comportamiento de su
Forma de alimentar al niño, sus horarios de alimentar también es importante, ¿no? Al periodo de 1 año, ya les dije, debe tener una alimentación balanceada, es decir, y empieza con las papillas. El niño sigue siendo inmaduro, en pleno desarrollo emocional y de pronta reacción. A veces a la edad del año y medio, le hacen asustar o le hacen tener temor. El niño va creciendo con ese temor, entonces hay que evitar esa situación. Generalmente al año el niño tiene miedo a lo desconocido. Persona extraña que le ve, algunos niños se ocultan, no sé, los que ya son mamás o papás, vean a un niño de 1 año, que generalmente es su hijito, ¿qué va a hacer cuando conoce o ve a una persona que no es el entorno familiar? La mirada hacia un lado, no quiere verlo, es decir, hasta que vaya acostumbrándose, ¿verdad? Entonces, los niños siguen creciendo en 3 dimensiones, físico, mental y emocional. Por eso que el niño tiene que recibir una alimentación balanceada, ¿verdad? A los 8 o 9 meses, el pediatra recomienda papillas de frutas, verduras, y así sucesivamente se da la alimentación, que no es el tema. Entonces, en la primera infancia, estamos hablando del recién nacido hasta los 3 años. En el recién nacido, después de cada amamantamiento, se debe hacer la limpieza de la cavidad bucal con una gasa humedecida en agua hervida. Esto va a dar lugar a una preadaptación del niño a los cuidados de higiene bucal. Ya cuando erupcionan los incisivos inferiores, se puede usar los masajeadores bucales, los dedos de silicona o usar el cepillito y de esa forma estimular para que el niño vaya acostumbrándose, vaya preadaptándose, porque la boca es un lugar propio, ¿verdad? Hay niños que no aceptan que otra persona mete el dedo, entonces generalmente la mamá, la nana es la que puede hacer la limpieza de la cavidad bucal. Ahí está, ustedes pueden ver con una gasita humedecida los rebordes alveolares, de esa forma se va masajeando a ese bebé. A los 2 años recibe una dieta balanceada, a los 2 años ya está casi con 8, 15 dientes y por tanto, ¿qué está pasando? Va a iniciar, si ese niño a los 2 años no se va a cepillar, va a empezar con la caries dental. Sabemos que la caries empieza por una mancha blanca. ¿Qué es la mancha blanca? Es la desmineralización de la superficie del esmalte, ¿verdad? Cuando no se diagnostica oportunamente, va a dar lugar a la cavitación. Y si está cavitado, ya no hay otra, ¿no? Tenemos que conformar la cavidad y luego hacerla rehabilitar. Hay que evitar el hábito de succión del pulgar, porque hay veces niños, por ejemplo, la mamá le da el biberón. ¿Por qué? Porque quiere tomar mucha leche o ya no tiene la leche y le da el chupete. ¿Y qué pasa? Se acostumbra al chupete y después cuesta quitar. Entonces es mejor no dar el chupete, les recomiendo no dar. Y si no se los da, a veces hay niños que empiezan a chupar el dedo. Entonces hay estrategias para quitar esta situación, porque hasta la edad de la adolescencia vemos, generalmente cuando hacemos la historia clínica, hay que revisar los dedos, si los dedos están bien, están planos, si el dedo índice está plano o el pulgar, porque se chupa. Entonces vamos a ver que esos dedos están delgados. Entonces hay muchas causas para poder detectar por los malos hábitos, ¿verdad? O puede que el niño al 1 año y medio, 2 años, generalmente está en el andador, puede caerse y generar traumatismos. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la importancia de la educación para la salud es necesario y motivar con los elementos que hemos ido mencionando, ¿no? A los 3 años de edad, el cepillo ya el niño puede manejar, para él es un juego, es un momento mágico en la vida del niño, ¿no? Que todo el tiempo a veces cepillarse. Podemos darle que vaya jugando, debe tener entre 2 a 3 cepillos el niño. A esta edad, el niño ya adquiere hábitos de higiene bucal. Dice, mamá, voy al baño. Desayuna, dice, me voy a cepillar. Es lo ideal, ¿verdad? Después del desayuno, después del almuerzo y antes de ir a la cama. El manejo depende del entorno familiar, que los papás nos apoyen en la casa para que ese niño tenga ciertos hábitos, ¿no? Generalmente a los 3 años la niña es pasiva en el cepillado. Tiene que hacer el refuerzo del cepillado en la noche, de preferencia la mamá, porque en el día la niña está comiendo,
etcétera, etcétera, puede. Pero antes de dormir, sí o sí, a los 3 años la mamá tiene que cepillar, tiene la responsabilidad de hacer un correcto cepillado. Importante también el tiempo de cepillado, ¿verdad? No es que por aquí pasó el cepillo y punto, no. Generalmente son 3 minutos. A los niños se les compra el reloj de arena y van cepillándose bien del reloj de arena, y es otra técnica que también nosotros podemos motivar para que no, ya me cepillé, pero no sigue el reloj de arena, es que no te he cepillado correctamente. Entonces tienen que empezar a cepillar de arriba, derecho, izquierdo, abajo, izquierdo, derecho, así, y pasan los 3 minutos. A esta edad de los 3 años, las niñas, los niños no tienen todavía coordinación suficiente motora. Y para obedecer órdenes igual necesita el apoyo de los papás. A los 3 años tenemos que tener presente que esta niña de 3 años ya tiene los 20 dientes temporarios, tiene una dentición completa. Esta niña ya puede recibir una alimentación saludable, frutas, verduras. A los 3 años, dentro de la psicología, generalmente los niños son muy sumisos, callados, son muy atentos, entonces eso no tenemos que perderlo. Todavía estos niños de 3 años tienen limitada la coordinación motora, necesitan ayuda, como les indiqué. Y por tanto, estos niños tenemos que hablar palabras cortas y sencillas para que nos puedan entender. Tiene la edad de la imitación, es decir, generalmente las niñas, los niños, ¿qué hacen? Se colocan, ¿no? Imitan lo que la mamá hace en la casa. Entonces hay que tener mucho cuidado. A los 3 años, las niñas, los niños tienen miedo o temor a las heridas corporales. Cuando se cortan el dedo, algo, dicen, mamá, mamá, mira, me tengo un corte, o dicen, uchuchuy. ¿Qué pasa? Hay que curar, ¿verdad? No, no, se va a pasar, no le dan importancia. Hay que darle importancia a este niño, hay que darle la atención, se refiere, ¿no? Cuando el niño manifiesta, decir, ¿qué pasó, hijito? Ok, vamos a curar, y bueno, punto. Pero si usted dice, no, eso va a sanar, no molestes, ese niño va a crecer con una ansiedad. Entonces hay que evitar eso. Estoy dando un ejemplo, ¿verdad? No, amor, se va a curar, vamos a lavar por lo menos con agüita, agarrar agua y limpiarle con un algodoncito, una gasita, ¿ok? Sana, sana, potito de rana, como se dice, ¿no? Y está feliz el niño, pero si nosotros vamos torpemente, el niño va creciendo así con ese temor. Entonces hay que evitar los temores a los 3 años de edad. Hablar un lenguaje sencillo y directo, no con rodeos. Y para esto es importante la técnica de la triple E, también la técnica de mostrar, decir y hacer. En un macromodelo se pone el modelito, vamos a cepillar el diente. El niño ya está observando, está entendiendo. Y a los 6 años, con más razón, ese niño ya nos va a comprender. Acá está cumpliendo un rol importante el papá. Lo que hemos enseñado, está enseñando a la niña, porque la niña está más apegada al papá. Entonces, cuando la niña no quiere sentarse en el sillón, una forma de hacer motivación también es que el papá se siente en el sillón o la mamá se siente en el sillón con su niña y empiece a cepillar. Él va a ir cepillando. Entonces, de esa manera la niña va aceptando el tratamiento odontológico cuando tiene mucho temor. Vemos aquí la cara de la niña asustada, temerosa. Entonces tenemos que cambiar esa actitud. ¿Cómo? Con estos ejemplos sencillos, porque nosotros para ella somos desconocidos. Entonces vamos a entrar de poquito a su entorno de esa niña, ¿no? Con el apoyo del papá, con el apoyo de la mamá. Y para eso es importante tener los elementos indispensables para poder hacer la motivación, el control de la placa. Y saben ustedes muy bien que en semio general, semiostomato, más aún en periodoncia también debió llevar las pastas dentales que tienen todas, sean pediátricas, sean adultas, todos tienen una misma composición. La diferencia es en su concentración. Por ejemplo, la pasta dental tiene agente abrasivo, carbonato de calcio. Puede tener fosfato tricalcio. Cualquier, pueden estar los dos o puede estar uno de ellos. Tiene un detergente que es el lauril, saborizante generalmente para los niños, vienen a tutti frutti, pera, banana, etc.
Para los adolescentes vienen en sabor a menta, canela, eucalipto, etcétera, ¿verdad? Esos dan sabor a la pasta dental. Agente terapéutico, es decir, ese agente que ayuda a reforzar o remineralizar la estructura del esmalte, es el flúor. Tenemos el triclosan, el cloruro de estroncio. Entonces, esos agentes ayudan a fortificar la estructura del esmalte. Tiene un humectante, el sorbitol, la celulosa y el propilenglicol. Entonces, estos 5 o 6 elementos que se encuentran en una pasta dental deben de saber. La diferencia, les dije, en su concentración. En el niño, la concentración del fluoruro de sodio es de 500 a 600 partes por millón de este producto. Y la pasta que comúnmente ustedes se cepillan es de 1100 a 1300 partes por millón. Entonces, es importante que ustedes sepan. Creo que deben saber. A ver, hagamos una autoevaluación. Si alguna vez ustedes cuando han comprado una pasta dental se han preocupado y leer esta pasta que tiene, ¿es favorable para mí o no es favorable? Entonces es importante cuando compren un producto, lea cuál es su composición. ¿Es ventajoso, desventajoso y todo eso? ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos, desde los 3 años ya nosotros tenemos que recomendar una pasta dental dependiendo de lo que requiere. Si el niño tiene muchos esmaltes hipomaduros, podemos usar la pasta del adulto de 1100 partes por millón, ese preescolar, de 4 años igual, si requiere, ¿verdad? Porque si a un niño le das la pasta del adulto es un poco picante, pero si requiere, obligado a poner. Y si no, el profesional puede aplicar el flúor en barniz, ¿verdad? Dependiendo del caso. Entonces, vamos al paciente de 4 años. El niño de 4 años, dentro de sus características más importantes, podemos decir que expresa frases completas. Perdón. Da un gran salto a la independencia. Es realista y concreto. El niño de 4 años es el paciente muy colaborador, les diré. Nos entiende, nos comprende, abre la boca. Entonces, prefiere estar solo con el profesional. Si es así, ya. ¿Se imaginan desde los 4 años? Esos niños cuando han sido estimulados en la casa son muy buenos pacientes. Estos niños cuando se portaron muy bien, tenemos que hacerle un elogio positivo. ¿En qué consiste el elogio positivo? La primera vez, importante, ¿cómo te llamas? Pasa adelante, toma asiento. Entonces, importante el trato. Entonces, el niño va a tener ya confianza con nosotros. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos, buenos días, pase, tome asiento, ¿en qué le puedo servir? Oh, va a decir, aquí el doctor está molesto, parece un coronel, ¿verdad? Entonces es importante el trato que demos a nuestros pacientes pequeños y por ende al papá, porque el niño de 4 años está con el papá o la mamá. Entonces tenemos que tener un trato adecuado, sencillo y correcto. ¿Entendido? Entonces estamos naciendo desde los 4 años con estas características. Ahora este paciente vuelve la siguiente cita y decir, bueno, generalmente a las niñas les traen como princesitas, ¿verdad? Y decir, hola, ¿cómo estás, Dieguito? Qué hermoso es tu pelota. O viene con un juguetito. ¡Ay, qué hermoso tu Superman! Entonces es una forma de estimular a que el niño entre positivamente. ¿Ok? Perdón, hijito, espera, estoy en clase. Perdón. Entonces, el niño viene con eso, ¿no? Con esa energía positiva. Entonces, es importante perder esa forma de estimular. Entonces, hay que evitar que ese niño siga con ese estímulo. Tiene que tener una conducta adecuada. Hay que evitar que pierda el control, ¿verdad? Cuando el niño, por ejemplo, hay niños a los 4 años que son algunos rebeldes. ¿Por qué? Porque en la casa hay problemas, el niño ha crecido así.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa conducta. ¿Cómo vamos a cambiar? De poquito vamos a ir cambiando. Por ejemplo, cuando el niño es rebelde, a veces no quiere entrar a la consulta, le patea a la mamá con el pie, le dice, no, doctora, por favor, atiéndamelo porque anoche no me dejó dormir. Y el niño le patea en el pie. Ustedes se van a dar cuenta, desde el momento que el niño ingresa a la consulta, ya está haciendo sus cosas, yéndose alto. Este niño hay que tratarlo con mucho cuidado y con pinzas. Yo digo con pinzas, ¿por qué? Porque tengo que tener un trato adecuado para que nos respete. Por ejemplo, el niño cuando tiene mala conducta, empieza a pegarle a la mamá, le patea o le jala la chompa, y ya es decir, una observación que uno tiene que ser el profesional, decir, bueno, hola Javier, ¿cómo estás? Pasa, toma asiento. Y veo el sillón, observa todo, se sienta de mala gana. ¿Sabe que lo que voy a hacer ahora es que por favor te voy a pedir que me abras la boca, voy a contar cuántos dientes tienes y luego cepillamos y te vas? No, yo no quiero eso. Entonces solo voy a contar cuántos dientes tienes y te vas. Ok. Entonces en ese tipo de pacientes tenemos que hacer eso. Vamos observando y clasificarlo, ¿no? Paciente de bajo riesgo, de alto riesgo, porque le está doliendo y por eso vino y está así rebelde. Entonces lo que vamos a hacer es conocerlo, darle las instrucciones, 5 minutos y se va. ¿Por qué? Por su rebeldía. Y después le dicen que esté en la sala de espera, pasa la mamá a la consulta y sabe que su niño está, señora, quiero que en la casa usted me lo cepille, su boquita está muy destruida, pero doctora, le ha dolido anoche, no me ha dejado dormir, ok, le voy a dar un analgésico y la próxima voy a hacerla detenidamente. Y la próxima puede ser mañana, si usted gusta, o después de 48 horas. ¿Para qué? Para que ese niño vaya adecuándose. Generalmente yo recomiendo después de 48 horas. Vuelve el niño, puede venir así con la misma actitud, ya nosotros tenemos que hacerle cambiar de poquito, decir, hola Javier, buen día, ¿cómo estás? Pasa, amor, toma asiento, vamos a poner esta pastillita, vamos a ver en qué diente está pintado y vamos a calmarte el dolor. Está bien, doctora, porque ya le hemos dado una tarea a la mamá que tenía que cepillarle. Y la siguiente viene porque le duele, entonces ya después de esta pastillita yo voy a calmarte ese diente. ¿Cuál es el que te molesta? Aquí abajo, doctor, ok, vamos a ese diente que le está molestando. Ya eso registramos en la historia clínica porque ya hemos hecho la primera parte de sus datos personales, ¿verdad? La anamnesis, el motivo de consulta, etcétera. Eso vamos a hablar en historia. Y de poco después completamos la historia clínica. Entonces, de esa forma vamos a hacer atención a un niño de 4 años. A pesar que ustedes no van a hacer la atención al de 4 años, ¿verdad? Hemos dicho a partir de los 5. Pero si tienen 4, es colaborador, ya pueden. Porque un niño rebelde de 4 años necesita 2, 3, hasta 4 sesiones, les cuento, para poder lograr, para que se haga su atención adecuada y correcta. A los 6 años, tener presente que ese niño tiene ya los 24 dientes, está completando los 24, que quiere decir los primeros molares permanentes están erupcionando. El cepillado, si ese niño ha recibido antes, va a ser satisfactorio, es decir, va a tener los dientes limpios y saludables. Comprende lo que ustedes van a explicarle. ¿Por qué? Porque ya tiene más palabras, ¿verdad? Ese niño de 6 años ya está en primaria, primer año de la escuela, ya está yendo a la escuela. Entonces ya conoce los números, ¿verdad? Este niño de 6 años acostumbra a traer el juguete preferido o la niña acostumbra a traer su muñeca adecuada. Entonces le permite, no podemos decir no, que entre con la muñeca, que entre con el juguete adecuado y va jugando con eso. Es una forma de motivar. A los 6 años, no nos olvidemos que empezando ya el recambio de los incisivos inferiores, ¿verdad? Y erupcionando los primeros molares permanentes. Dentro de la psicología, a los 6 años, ¿qué nos interesa saber? Que a los 6 años los niños son conversadores e independientes. No tienen temor al tratamiento. Por eso estamos empezando niños de 5 o 6 años de edad. Es la edad del cómo y del por qué. Siempre te preguntan, ¿por qué me estás haciendo? ¿Para qué me estás haciendo?
Pues tienen las preguntas estos niños y tenemos que responderles adecuadamente. Generalmente a los 6 años, los niños que tienen mucho miedo es que no están controlando muy adecuadamente el sistema nervioso autónomo. Hay algún problema en eso. Entonces necesita un apoyo, ¿verdad? Cuando el niño tiene mucha ansiedad, mucho temor, es que el sistema nervioso autónomo no está funcionando adecuadamente. Requiere un apoyo por esa inseguridad que tiene. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta aquellos niños que tienen esa inseguridad? Desde el momento que hagamos un tratamiento, puede ser un berrinche o no quiere ya abrir la boca. Entonces tenemos que trabajar con eso. ¿Cómo vamos a trabajar? Por ejemplo, hay muchas técnicas. Una de ellas, el control de voz. El niño de 6 años les dije que ya nos colabora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si estamos hablando con un lenguaje claro, sencillo y suave, elevar la voz. Por ejemplo, por favor, me abres la boca. Nada más, no más palabras. ¿Son cuántas palabras? 3, 4 palabras. Y por tanto, cuando tú eleves la voz, el niño cambia de actitud. Es ahí donde nosotros tenemos que hacer y luego hacer el tratamiento lo corto y despachar. Entonces, es una forma de poder que el niño ya nos entienda y nos comprenda por qué hemos cambiado la voz. ¿Entendido? A los 9 años, generalmente el niño es muy independiente, confiado en sí mismo y le interesa a los amigos, ¿verdad? Cuando los niños ya tienen 9 años, cuando están, por ejemplo, en cuarto de primaria, ¿qué hacen? Buscan sus amiguitos, ¿no? Van seleccionando y para sus juegos, etcétera, etcétera. Entonces, el periodo de la expansión tiene el dominio en sí mismo y no les gustan las órdenes. Por ejemplo, le dices vos a tu hijo de 9 o 10 años, pásame esa taza, no puedo, mamá, estoy haciendo mi tarea, ¿verdad? Es que le estás ordenando. Pero si tú le dices, por favor, Dieguito, ¿me puedes traer la taza? Mamita, enseguida terminaré mi tarea. Son 2 términos diferentes, ¿verdad? Entonces es importante la forma en la que nosotros podemos pedir el favor. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la importancia de la edad hace mucho. A los 9 años el niño es muy sensible a las críticas. Entonces hay que evitar las críticas. Es autosuficiente. Le agrada el elogio oportuno. Miren, estamos arrastrando el elogio desde los 4 años, 5, 6, hasta los 9 años. Si ustedes están tomando, están llevando el hilo. Entonces es importante hacer elogios oportunos en el momento que precisa el niño. ¿Para qué? Para que ese niño siga creciendo con un buen autoestima. El niño puede mostrar rebeldía en el momento cuando el papá, la mamá es muy posesivo y después ya no le obedece. O sea, hay que tener mucho cuidado, ya sea con los papás y con nosotros mismos, ustedes mismos. Cuando el niño se empieza a no obedecer o está muy algo inquieto, es levantar la voz, usar estas técnicas no farmacológicas que vamos a ir practicando en la clínica. Aquí, por ejemplo, tenemos una niña muy tranquila. El mejor elemento para poder motivar en su cepillado es el espejito, el toalete, ¿no? Para todo tratamiento, por favor, siempre tienen que llevar el espejo mágico, que nos ayuda bastante para poder hacer la motivación. La niña con el espejo va a ir viendo las partes donde está pigmentada de rosado, así con la pastilla reveladora va a ir eliminando. ¿Ya? A los 12 años, la edad de la adolescencia, es un excelente paciente. Dentro de las características que les estoy mencionando, son esas las más importantes que tienen que saber. Es receptivo, se preocupa por la imagen física, les dije la vestimenta, que tienen que estar bien vestidos, busca su identidad, el niño, el adolescente de 12 años. Es la fase de transición entre la niñez a la edad adulta. Es el periodo de riesgo para el desarrollo de la caries y la enfermedad periodontal. ¿Por qué digo que es el periodo de riesgo? Porque hay cambios hormonales y a veces a los 12 años, en la adolescencia, el niño no quiere cepillarse, solo quiere usar el enjuague bucal y el enjuague nos retira, ¿verdad?, del biofilm.
Entonces, el inicio también de las caries por descuido del adolescente puede empezar con sus caries, con sus gingivitis, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia desde el nacimiento hasta la edad de la adolescencia o hasta la adultez de un correcto cepillado para tener dientes saludables. Emplear un lenguaje sencillo y claro. Entonces, en el adolescente no debemos utilizar críticas, discusiones ni mimos. Mucho mimo no es bueno. Con ellos debemos hablar con un lenguaje claro y sencillo igualmente, evitar las discusiones. Lo que nosotros hemos enseñado, el adolescente tiene que repetir como le enseñamos. ¿Para qué? Para que después él repita su cavidad bucal. Ya es importante esa técnica de repetición. Pues acá tenemos igual otra adolescente. Si ustedes ven, está observándose con el espejo más su cara, cómo está relaciones de los padres, ¿no? Y problemas familiares, pues psicológicamente va a afectar a ese niño. Miedo a lo desconocido. Ese niño va de una familia a otra familia, entonces ese niño está pasando por un problema psicológico. Experiencias previas negativamente en una tensión dental repercute en ese niño y a veces nos cuesta revertir, pero lo logramos con mucho cuidado. Esos son los factores. Por tanto, ¿cuál sería el comportamiento adecuado del paciente niño? Por ejemplo, un niño rebelde, generalmente dentro de sus características, haciendo ya un resumen, es disconforme, es agresivo. ¿Y qué debe ser el profesional o la persona que está haciendo la atención, está recibiendo a ese paciente? Tenemos que tener autoridad, palabra firme, y debemos ser también cariñosos, ¿no? Hay que revertir esa agresividad, esa rebeldía de ese niño, por nuestra firmeza. Los niños tímidos tienen actitud de llanto y son sumisos. Esos niños tímidos no tenemos que dañarlos, tratar de elevarlos. ¿Con qué? Con lenguaje sencillo y claro. Y hay también niños consentidos. Estos niños consentidos son muy dominantes y llorones, es decir, empiezan a llorar y con eso quieren ganarse todo, ¿no? Y ya no llores, te voy a comprar la Barbie, no llores, te voy a comprar esto. No, esto tenemos que revertir. Entonces no se olviden, tenemos niños rebeldes, niños tímidos y niños consentidos, los tres más importantes. Y hay muchos más, ¿no? En la clasificación, los más importantes les estoy transmitiendo. Los niños tímidos son introvertidos. El efecto del elogio y la técnica de la triple E da un buen resultado. El niño tímido debe superar para un tratamiento integral. ¿Cómo va a superar? Con un profesional adecuado que le pueda orientar y mejorar su timidez. Y los métodos para mejorar todo eso es por medio de la motivación, tener rotafolios, tener macromodelos, todos los elementos necesarios para hacer la motivación, revistas que debe ver en la sala de espera, etcétera, etcétera. Hacer un correcto cepillado cuando el niño viene por primera vez, cepillar, este es el trencito, yo les digo, para poder sacar todos esos bichitos que existen en los dientes y así sucesivamente. Usar con un micromotor porque es de baja rotación. Si usamos una turbina es mayor ruido, ¿no? Entonces a veces el niño tiene temor. Entonces hacer en forma manual es mucho mejor para que nos pueda entender y comprender. Los tipos de padre. Generalmente los padres, tenemos todo tipo de padres en nuestro entorno de la vida, ¿verdad? Es primordial que los padres nos colaboren. Estar acorde con el entorno familiar. Es decir, tenemos padres distrayentes, padres despreocupados, padres regañosos,
padres protectores y padres cooperadores. Cada uno cumple una función. Por ejemplo, el padre distrayente es perjudicial para nosotros porque nos resta la autoridad. El padre despreocupado es aquel que ha descuidado mucho su salud bucal y el paciente es inseguro y tenemos que trabajar mucho. Hay padres regañosos, ¿no? Que traen a su hijo a la fuerza y bajan su autoestima, es decir, le van amenazándole. No te haces curar, vas a ver, vas a ver en la casa, ¿no? Las mamás más que todo. Y eso yo les regaño mucho a las mamás, y por favor, no amenace de esa forma. No quiero que me hable así. Por favor, cambie su lenguaje. No debe hacer eso, les doy las instrucciones. Y si usted va a hacer así, estamos perdiendo el tiempo. No voy a hacerle la atención a su niño, por favor. Es otra amenaza que yo les estoy dando, entonces la mamá cambia de actitud. Pero eso yo no lo digo al lado del niño. El niño sale y dice, por favor, se queda un rato, señora. Voy dándole el encargo y decir, no debe tratar de esa forma a su niño. Si es su hijo, ¿por qué le trata? Es que me hace renegar, doctora, empiezan a decir, no, eso está mal. Cambie su conducta, por favor. Y algunas mamás cambian. Y algunas te cuento que ya no vienen. No vienen, pero estamos dando la reflexión. Porque el niño no tiene la culpa. Porque ese niño está en crecimiento y desarrollo. Y eso tiene que entender el papá y la mamá. A veces son los papás, son los que les quedan esa ansiedad a su niño. Ese temor le da. ¿Por qué? Porque van amenazando. Dice, no comes, por ejemplo, muchos, ¿no? Que escucho a veces cuando en el colegio, mi hijo no come, pero le tengo que amenazar con esto, con el otro. Y eso está mal. No se debe amenazar a un niño. Por tanto, si nosotros amenazamos a nuestros hijos, ¿qué va a generar? Ansiedad, temor. Ese niño no está creciendo normal. Entonces hay que evitar esa situación. Nosotros vamos a aprender algo en nuestros pacientes en la clínica. Y padres protectores que confunden al niño, ¿no? Todos son muy mimados. Eso tampoco es bueno, les diré. Entonces acá tenemos un padre colaborador que nos está colaborando a nosotros, está educando a su niña y eso es lo bueno, lo saludable. Por tanto, también tenemos, ustedes van a conocer en el medio, cuando ya egresen, sean colegas, van a conocer odontólogos temerosos, odontólogos maternales, odontólogos malhumorados, algodoneros y odontólogos payasos. ¿Por qué? Porque no pueden atender al pequeño y empiezan a hacer chistes y pese a eso no lo logran y todo eso. Entonces hay algunos que tienen temor a atender a los niños. ¿Por qué? Porque no están preparados o no han recibido esa instrucción o no se han actualizado o no han tomado interés como ahora, ¿no? De estudiantes no han dado la importancia del comportamiento del niño en la parte de psicología. Por eso les digo, jóvenes, que lo que ustedes están aprendiendo más adelante les sirve. Lo que han aprendido en psicología, ahora lo vamos a manejar en odontopediatría y van a ir aprendiendo de esa forma y cuando ya egresen, tengan un paciente niño, puedan atender adecuadamente o repasando sus textos, decir, bueno, así puedo atender a este niño, me tocó un niño difícil, uno no sabe. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a ese niño? Tengo que ayudar porque requiere de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros no lo vamos a ayudar, ese niño va a quedar con esa ansiedad, con ese miedo hasta adulto. Y no es bueno. Y si nosotros vamos a ayudar oportunamente, nos va a agradecer. Cuando yo era pequeño iba temeroso, pero tenía una doctorita, un doctor que me atendió con cariño y he perdido ese miedo y gracias a ese doctor tengo los dientes saludables. Qué hermoso, ¿no? Lo que diga son nuestros pacientes y eso es lo que tenemos que lograr. Que ese paciente se vaya agradecido del servicio que estamos realizando. Y si no es el paciente pequeño, la mamá, el papá nos va a agradecer. Si no es en ese momento, más adelante les diré. Entonces, tenemos que aprender correctamente a hacer la atención adecuada a nuestros pacientes pequeños, ¿ok? Entonces, dentro de las características deseables del profesional que queremos, es que el profesional debe tener esa buena comprensión para con los pacientes. Debemos de respetar a nuestros pacientes dependiendo a su edad, de su tamaño. Debe haber simpatía. Debemos ser veraces. Y nuestras consultas de preferencia tienen que ser cortas.
¿ok? El éxito del tratamiento de la conducta de nuestros pacientes va en relación a su comportamiento, ¿verdad? Si el comportamiento de nuestro paciente es rebelde, vamos a disminuir esa rebeldía. Y esa es la función del profesional, de bajar esos temores, esas ansiedades. Disminuir el nivel de estrés por medio de los tratamientos cortos. Les recomiendo, cuando el niño está con mucho temor, hagamos corto la consulta. Van a ver, de poquito va a ir soltándose ese niño, su timidez. Nuestro ambiente tiene que ser agradable, acogedor, la consulta, establecer un contacto visual y sonreír. En esos pacientes muy temerosos, miedosos, tenemos que verle la cara, mirarle los ojos. Con la simple mirada el niño va a bajar y nos va a entender. Les diré, es un secreto muy importante. Es importante que tenemos que tener una cara agradable, no con una cara de terror, ¿verdad? Tenemos que ser sonrientes, tampoco reír todo el tiempo, ¿no? Una fase es normal. Establecer una buena comunicación con los papás y por ende con los niños. ¿Para qué? Para que nos tenga confianza y así el tratamiento está realizado. Entonces hay también la guía del ABC, ya nos hemos pasado del tiempo. Bueno, ya termino unos cuantos minutos. Debemos tener un asesoramiento, debemos de dar un asesoramiento a los padres para que nos puedan ayudar, tener estrategias sencillas, simples, y el niño debe realizar sus controles periódicos, es decir, 2 veces al año o 1 vez al año. Como conclusión, lo que he sacado es decir, debemos implementar programas de atención desde el primer año de vida para que ese niño sea adecuadamente manejable y ese niño ya esté acostumbrado en una atención odontológica. Garantizar la confianza del niño y de los padres. Cuando siempre el niño viene con el papá, la mamá, que la mamá, el papá y el niño se vayan felices de una atención odontológica. Que sean buenos pacientes en lo futuro. Generar cambios conductuales simples, sencillos en el paciente pediátrico. Ya les dije, otra conclusión, debemos hacer un contacto visual y fases agradable, conversación amena, simple y sencilla. Y eso sería el tema de manejo conductual del niño. ¿Qué les ha parecido? ¿Tienen alguna pregunta, consulta? Mil disculpas por el alargamiento, no queda otra, ¿no? Esa es la situación. Bueno, jóvenes, el tema de manejo es bastante amplio. Les he dado lo más corto, sencillo, para que puedan manejar adecuadamente a los pacientes que van a hacer la atención. ¿Alguna consulta? No, doctor. Gracias, Javier. Entonces, estamos finalizando la clase teórica y nos vemos en la clínica en 20 minutos, ¿ok? 8:30 estamos en la facultad, los del primer turno, y los que quieren presentar su instrumental ya pueden estar también en el transcurso de la mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego. Está bien, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, que estén bien, se cuidan.